Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro del segundo módulo del diplomado número 2. Y bueno, les doy la bienvenida a todos. Tenemos todavía poquitas personas conectadas. Vamos a darles nada más un par de minutitos en lo que se conectan los demás integrantes, mientras voy a ir abriendo la presentación. Buenas tardes. Creo que ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, maestra, ya. Ok, muchas gracias, Hilda. Pues bueno, la clase anterior nos quedamos por ahí, creo que esta fue la última diapositiva que vimos, que hablábamos sobre estas como dos vertientes, ¿no? De cómo atendemos muchas veces las situaciones que se presentan en el aula y la perspectiva que a veces tomamos, ¿no? El camino este cuando hablamos de qué le falta al estudiante, cuando hablamos de cuál es el problema con los estudiantes o cuáles son situaciones problemáticas que se pueden presentar en el contexto áulico. Y por otro lado, hablábamos también de la otra perspectiva, ¿no? De hablar desde el entorno educativo, cómo se puede, qué podemos hacer o qué se debería hacer o qué podríamos hacer para mejorar lo que es este entorno. Y bueno, partiendo de este punto, recuerdo que por ahí les dejé de tarea una reflexión, ¿no? Que pensáramos en alguna situación como particular que se haya experimentado, sobre todo hablando de neurodiversidad y hablando desde pues la atención que damos a estas situaciones. No sé si alguien por ahí quisiera compartirnos alguna de las situaciones o experiencias. Yo sé que no tenemos todavía muchos conectados, pero a lo mejor de los que están aquí, alguien quisiera abrir su micrófono o quisiera levantar la mano para compartir alguna de las situaciones. No me escucho. O si quisieran escribirlo en el chat, a lo mejor, si no tienen algún problema con su micrófono. A ver, si no tenemos voluntarios, vamos a tener que escoger, a ver, de aquí de mi lista de asistentes. Voy a empezar de abajo para arriba. Eh, no sé si Rubicel se encuentra por aquí. Sí, buenas tardes, maestra. Hola, Rubicel, buenas tardes. Entrando, disculpe. Mándeme. No te preocupes. Ah, no, preguntaba que sobre lo que les dejé como de tarea para reflexionar la sesión anterior en cuanto a situaciones como específicas que representen a lo mejor algún reto, hablando del contexto de la neurodiversidad que hayan como experimentado o hayan tenido que... Oh, ok, maestra. Pues no tengo mucha experiencia
o no tengo mucho tiempo laborando, pero sí, ahora en este nuevo trabajo Ujú, me he topado con, bueno, me he topado con niños que desde que los veo, me tocó un caso que era un niño desde que yo lo recibí por primera vez, sentí que él tenía algo que era distinto a los demás. O sea, no prestaba la misma atención, era muy inquieto y dije, pues este niño algo tiene. No me dieron como ningún diagnóstico ni nada así. Entonces dije, es como, tengo que buscar la manera de que él me ponga atención y que no todo el tiempo esté por el salón como explorando, sino que también se involucre en la clase, porque si no era estar explorando el salón, era estar tirado en el piso, nada más ahí. Él era, bueno, muy tranquilo, teniendo bloques, ensamblando bloques. Dije, había un poquito ahí, un poquito rojo y decía, es, es diferente a los demás, tengo que buscar estrategias para integrarlo y me sentí como atada de manos en su momento porque yo no conocía mucho o sigo desconociendo mucho sobre la neurodiversidad, que ahorita con estos temas me acuerdo cada vez, cada clase me acuerdo de él y digo, si yo hubiera sabido antes esto, lo hubiera aplicado con Bruno. Si yo hubiera entendido que el cerebro de los niños autistas, porque ella finalmente sus papás nos confirmaron que tenían autismo. Entonces, si yo hubiera sabido que él era autista y que era diferente a los demás, yo hubiera podido tomar pues otras acciones con él. No sé si afortunada o desafortunadamente, este, pues no lo tuve mucho tiempo porque yo sentía que no estaba totalmente preparada para entender, este, para poder atender las necesidades que él tenía. Entonces, si cada clase me acuerdo de él, digo, si hubiera conocido más de este tema, tal vez me hubiera sido más fácil, este, entender, porque ahora sí que la diversidad de él no es la misma que la de nosotros. O sea, él tiene otra, otro panorama diferente al de nosotros o al que tiene el resto del grupo. Entonces, ese ha sido como mi caso especial sobre la neurodiversidad que tiene un niño con autismo y la que tiene que nadie somos iguales, pues todos somos diferentes. Entonces, sí, esa ha sido mi experiencia, maestra. ok, Rubicel, muchas gracias. Bueno, qué bueno que al final dices, no, pues parte de lo que, de la información en la que me estoy preparando en este momento, la información que al final de cuentas tú, ¿no? Por iniciativa propia también dices, esto me interesa o estos temas los podría aplicar al aula. Al final le dices, bueno, podría haberlo hecho diferente, pero yo creo que, bueno, nunca es demasiado tarde, tal vez no sea ese niño en particular con el que puedas, no sé, aplicar alguna de las estrategias de las que van a pues ir aprendiendo o desarrollando aquí en el módulo, este, te puedan servir, ¿no? Más adelante en alguna otra situación que enfrentes. Por ahí Estefanía nos comenta, no sé que no sirve su micrófono, no te preocupes, Fanny, pero bueno, nos comentas aquí, ¿no? Sobre tal vez no la mejor manera, dices que, mi parecer, una niña, o sea, que la maestra la sacaba del salón, ¿no? Tal vez para no lidiar con esa situación de manera inmediata, pero bueno, dice el director se daba cuenta y la metía. Pues al final de cuentas, pues todos los niños, el principio y bueno, ahora de la nueva escuela mexicana, pero no es de ahorita también la parte de la inclusión y sobre todo el derecho a la educación, ¿no? Si nos vamos desde la ley, el derecho a la educación, pues todos tienen derecho a la educación. El hecho de no estar en el salón pues obviamente te priva de ciertas situaciones o de no acceder al conocimiento. Muchas veces yo creo que tiene que ver un poco con la falta de conocimiento, porque
porque no nos formamos desde esa perspectiva, ¿no? Nos formamos y yo creo que todos y aún que ahora tienen demasiados cursos que tienen que ver con esta parte, por ejemplo, hablando de educación primaria, no sé si me viene a la mente cursos como atención a la diversidad y todo esto, este, al final de cuentas, eh, pues no nos hace expertos en la materia y cada situación es muy, muy particular. Gilda nos dice que en un trabajo que solo duró un día, salió un niño con un autismo muy fuerte, me di cuenta, desafortunadamente, pues no tenía ella tal vez en ese momento la experiencia de cómo tratarlo, ¿no? Por aquí Fanny nos habla también de la parte de la medicación, ¿no? A los pacientes. Yo creo que aquí es un tema complejo porque cuando hablamos de medicación, pues efectivamente, ¿no? Los psicólogos no son quienes recetan como tal esto. Obviamente por su misma experiencia, la experiencia que llevan tratando muchos casos, se hacen familiares o habituales tal vez a conocer sobre ciertos tipos de medicamentos o demás, pero bueno, en este caso, pues sí necesita ser un neurólogo, un psiquiatra, quien pueda realizar este tipo de implementación, ¿no? A lo mejor canalizar a través de la instancia, de la instancia correcta. A veces, como ya lo veíamos, ¿no? Muchas situaciones del neurodesarrollo tienen que ver con cuestiones a nivel de la bioquímica del cerebro que no están completamente trabajando como lo hacen a lo mejor en personas más neurotípicas y sí sea necesario algún tipo de medicación para regular todos esos factores químicos, pero pues sí es importante que sea el experto, ¿no? En salud el que se encargue pues de llevar este seguimiento. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano con confianza. ¿Mm? Bueno, entonces continuamos y bueno, ya más adelante también, pues ya tendremos la oportunidad de seguir participando en ese sentido. Aquí la siguiente diapositiva me dice que es el neurodesarrollo, pues ya vimos que el neurodesarrollo pues se refiere a ese proceso que lleva el cerebro, en el cual se va desarrollando. En la clase anterior veíamos por ahí un cerebrito, ¿no? Y cómo los cerebros son diferentes. En una misma persona, el cerebro va cambiando a lo largo con la experiencia, con diferentes factores. Eh, pero bueno, cuando hablamos de neurodesarrollo es este proceso en el cual el cerebro y el sistema nervioso se forman, crecen, se organizan desde la etapa prenatal. Aquí nos referimos a mientras estamos en formación en el vientre, pero dice a lo largo de la infancia y la adolescencia, ¿no? También tiene que ver con situaciones que suceden alrededor, por acá, esta parte nos dice también el periodo, muchas veces no es ni siquiera el periodo prenatal, a veces son situaciones que ocurren al momento del parto, los cuales también tienen una influencia en el desarrollo o en el neurodesarrollo, ¿no? Situaciones como niños que partos complicados, donde ya se está perdiendo la oxigenación y esa falta de oxígeno también muchas veces al momento de nacer o una intervención, a veces ha sido de manera mecánica, a veces cuando tienen que utilizar algún instrumento, además pueden llegar a dañar a lo mejor algunas de las partes de estas que se van a evidenciar posteriormente en el desarrollo de un bebé. Pero bueno, conocer este proceso nos permite, bueno, saber o estar conscientes de la parte del desarrollo del cerebro, de qué esperar o en qué áreas o qué habilidades son las que se podrían ver afectadas cuando no ocurriera este desarrollo de manera regular. Y bueno, aquí nos dice que este proceso permite el desarrollo de habilidades fundamentales como, y estas son algunas de las habilidades que van directamente relacionadas con lo que es el neurodesarrollo. Obviamente el aprendizaje, en la adquisición del aprendizaje, el lenguaje como tal, la atención, la memoria, el movimiento, la regulación emocional, la interacción social, pues bueno, son diferentes habilidades donde se manifiesta el desarrollo cerebral de cada ser humano.
Y bueno, este neurodesarrollo está influido por la interacción entre, recuerden que existen factores biológicos como tal, muchos tienen que ver con genética, con el desarrollo cerebral, como les decía, en sus diferentes etapas. Otros factores son externos, ambientales, que tienen que ver con la estimulación, con experiencias, contexto familiar, contexto educativo. Entonces, no necesariamente tienen que ver con cuestiones predispuestas o que el niño haya nacido con alguna condición en particular. Y obviamente, ¿qué va a pasar o cuál va a ser la consecuencia que haya habido, que se haya presentado alguna situación en esta etapa del desarrollo? Pues bueno, se va a manifestar otra vez, se va a manifestar a través de lo que llamamos como barreras, ¿no? Barreras para el aprendizaje, barreras para la participación. Y bueno, cuando hablamos desde una perspectiva de inclusión educativa, pues nos dice que estas barreras se reconoce que muchas dificultades que enfrentan los estudiantes no se originan únicamente en el estudiante, ¿no? También tienen que ver, como decíamos, la parte del entorno educativo. La parte de la inclusión educativa implica identificar y tratar de reducir estas barreras y que todos, pues al final de cuentas, tengan este acceso a la educación y que sepamos cómo tratarlos, ¿no? Cuando hablábamos de factores que influyen, ya les decía por ahí la parte de la genética, desarrollo del cerebro, condiciones prenatales, como decíamos, y perinatales se refiere alrededor del momento del nacimiento. Hablando de factores más ambientales, como les decía, y como decía que muchas partes, muchas veces tiene que ver con el entorno escolar, ¿no? Con la dinámica escolar y familiar, con la interacción con otras personas, experiencias de aprendizaje, estimulación temprana. Por ahí recuerdo muy bien que en la escuela donde iba mi niña como a la guardería, al maternal, los dueños de este instituto también eran terapeutas, eran psicólogos, terapeutas y demás, y muchas veces nos decían, ¿no? Cuando en la época, mi hija tiene ahorita 16 años, 15 años, entonces como tenía mucho auge en ese momento, me acuerdo todas estas de, si escucharon o si del Gymboree, ¿no? Y lo que era toda esta estimulación temprana y demás. Y me acuerdo que alguna vez él nos decía que muchas veces el problema también tenía que ver con la sobreestimulación, porque dice, ¿cómo no quieren que los niños salgan, nazcan o tengan 1, 2, 3 años y te voltees y ya se está trepando a un árbol o el niño no se puede mantener quieto si durante todo el proceso, por ejemplo, del embarazo, nos la pasamos poniéndole música, hablándole y no sé, haciendo actividades físicas y nace el niño, ya lo llevamos a estimulación temprana, y no es que sea mala la estimulación temprana, hablaba como de esa sobreestimulación, o sea, cuál va a ser el producto que después, cuando el niño esté en preescolar, a lo mejor nos lo van a diagnosticar con un TDAH o algo por el estilo. ¿Por qué? Pero fue parte de ese proceso en el que su cerebro se estaba desarrollando y estímulos, ¿no? Que recibió, estímulos que muchas veces a lo mejor fueron ambientales, no propios del desarrollo regular del cerebro. Y bueno, hablando ya del neurodesarrollo y esa diversidad que podemos encontrar en el aula, aquí me dice que debido a la variabilidad en el desarrollo del cerebro en el aula, podemos encontrar diferentes tipos de estudiantes, estudiantes que aprenden a ritmos diferentes, estudiantes que utilizan diferentes estrategias para comprender la información, quienes requieren diferentes apoyos educativos y bueno, algunas, y aquí nos hablan de algunas condiciones asociadas con este neurodesarrollo, que puede ser el espectro autista, el déficit de atención, la dislexia. Y bueno, a nosotros como docentes, ¿de qué nos sirve saber esto? No somos expertos no somos neurólogos, no somos expertos en el desarrollo del cerebro, pero por ahí con lo que nos comentaba Rubicel, ¿no? No sabía o no tenía, no estaba tan consciente de diferentes estrategias de cómo utilizar el hecho de que comprendamos un poquito más esta información nos sirve, o a nosotros los docentes nos permite reconocer la diversidad en el aprendizaje, identificar necesidades educativas y bueno, a partir de esto, pues vamos a poder diseñar estrategias más inclusivas. Y bueno, hablando desde la otra perspectiva, no, no solo hablando desde el problema que se pueda presentar con el niño, sino también
lo que los niños o nuestros estudiantes pueden ahora sí que del lado opuesto, ¿no? El espejo, no solo lo que nosotros percibimos como problemas de barreras de aprendizaje, sino lo que los estudiantes se les puede enfrentar un reto, pueden ser barreras como en la forma de enseñar, a lo mejor la forma de enseñar que podemos tener no es la más apta para cierto tipo de estudiantes. Las actitudes, esto es muy importante, las actitudes que nosotros mismos podemos tener hacia la diversidad, ¿no? Porque es muy triste encontrarte en consejos técnicos o en reuniones de docentes, docentes que se niegan a que exista ese tipo de inclusión en el aula. Y por ahí, como nos decía Fanny en lo que escribía ahí en el chat, ¿no? De mejor la saco y no la veo, y si no veo el problema, pues a lo mejor no se encuentra ahí. Yo creo que eso tiene que ver un poquito más con eh, la actitud de manera personal que podamos tener ante estos retos que se nos van a presentar. Se los ha puesto. Antes creo que era, tal vez porque antes no teníamos los nombres adecuados para llamarlos y ahora sí, pero pues niños inquietos, niños que no aprenden del mismo ritmo, pues yo creo que los hemos tenido siempre. Ahora, pues bueno, ya estamos más conscientes de los nombres que utilizamos tal vez para nombrar este tipo de situaciones. Y la otra parte es la parte de la organización del sistema educativo, porque por un lado chocamos o hay este choque entre lo que debería ser, que es lo que está desde ahora sí que plasmado, ¿no? Desde los documentos oficiales, desde que si nos vamos al artículo tercero, de si nos vamos a toda la parte de, en este caso, los fundamentos de la nueva escuela mexicana y demás, pero si nos vamos a la realidad de las aulas, hay aulas que no cuentan con el espacio suficiente para la cantidad de niños que tenemos. No tenemos servicios de educación especial, un maestro de educación especial en cada escuela. Por otro lado, a pesar de que en una escuela haya un maestro de educación especial, es un maestro de educación especial para toda la escuela. Entonces, realmente los momentitos en que puede trabajar estrategias muy específicas para cada niño, pues no son las adecuadas. Los horarios de clases a lo mejor también tienen que ver mucho. Bueno, en el caso hablando de la educación de la parte pública, pues bueno, saben que las jornadas pues son de 8 de la mañana a 12:30. Entonces, posiblemente hay niños que necesiten una atención un poco más extendida. Por otro lado, las escuelas particulares es lo opuesto. En las escuelas particulares tienes horarios como mucho más de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y a lo mejor también por el mismo hecho de ser una escuela particular, pues parte de lo que tú ofertas como oferta educativa diferente a la escuela oficial es el tener muchísimas más clases diversas, más clases extras, meter un idioma extra o dos o tres idiomas extras, robot, o sea, a veces la misma manera en la que está organizado el sistema se vuelve una barrera para esos niños que necesitan como una receta, a lo mejor un poco más personalizada. Y bueno, hablando de todos este tipo de barreras, ya si nos vamos un poquito más específicas, las barreras pedagógicas pues son todas aquellas que se relacionan con la forma en la que enseñamos y la forma en la que se organiza el aprendizaje. Y entonces tenemos aquí situaciones como instrucciones poco claras para los estudiantes, difíciles de atender o de entender, acompañamiento psicológico o conductual, la falta de una sola forma de explicar los contenidos o una sola manera de atender ciertos contenidos, evaluaciones únicas para todos, ¿no? Es el mismo examen para todos los niños, si lo contestan bien y si no también, y muchas veces el exceso de la copia o la memorización. Bueno, al menos yo creo que ahora ya no pasa tanto, pero pues no me dejarán mentir los que a lo mejor son de generaciones más atrás, y hablo, por ejemplo, de la mía muy particular. Yo recuerdo, creo que como por cuarto de primaria llevábamos una libreta donde básicamente copiábamos el libro de historia. O sea, el libro de historia como tal lo transcribíamos a la libreta. Me acuerdo hacer horas así, nos ponían a hacer números, no sé, del 1 al 1000, ¿no? Y escritos, ¿no? De manera escrita. Entonces, realmente, más que comprender la parte de la numeración y todo, simplemente era, pues,
copiar, copiar, copiar y repetir, repetir, repetir. Entonces, esas eran situaciones que se van dando, que obviamente para niños con ciertas condiciones muy particulares no son las más adecuadas. Y bueno, ya yéndonos como a situaciones específicas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, barreras relacionadas con la lectura. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un estudiante con dislexia. Ya hablábamos la clase anterior que la dislexia no solo es esa cambiar una letra por otra, pero tiene que ver con el hecho de que la manera en la que ordenamos el lenguaje no es exactamente la misma. ¿Qué pasa con un estudiante que tiene dislexia? Cuando se enfrenta a una situación, aquí es como un ejemplo, ¿no? Una situación, debe leer en voz alta frente a toda la clase, dice aquí sin apoyos, ¿no? Es como, a ver, Hilda, lee, por favor, ¿no? Ahora, si ella es una estudiante que ya sabe que tiende a leer malas palabras, a confundirse, a cambiar una palabra por otra, desde el momento que yo digo, Hilda, vas a leer en voz alta, ya le estamos creando en ese momento el miedo, ya está sudando. Es más, desde el momento que decimos, la siguiente actividad va a ser leer en voz alta. Ya ese niño, ya por ahí, o hasta nosotros como adultos nos pasa, porque como adultos, pues obviamente quien padece una dislexia no la padecía de niño y ahora ya no. Sigues el momento. Entonces, cuando estás en una sesión, en el caso de nosotros, ¿no? En una sesión colegiada, en un consejo técnico, pues ya empiezas a sudar, o si no son los niños que ya empiezan con que tengo ganas de ir al baño en ese momento. ¿Por qué? Porque obviamente estamos creando esa ansiedad. ¿Qué pasa? Pues obviamente son niños que no pueden leer al mismo ritmo que los demás, entonces, bueno, pues se va a evidenciar una lectura lenta, errores frecuentes al momento de leer, son quienes a veces tenemos problemas haciendo esas pausas de la lectura, ¿no? Saber qué significa una coma o un signo de interrogación y cómo expresarlo de manera verbal, cómo pasar ese signo que está de manera escrita a interpretarlo y que el mensaje sea de manera clara. Y aquí, por ejemplo, dice, la barrera no es solo la dislexia, sino la forma en que se organiza la actividad. Y ahora tengo una pregunta. ¿Cuál sería la alternativa de nosotros como docentes, si yo ya sé, si tengo un niño diagnosticado, si ya y demás, yo sé que el niño va a terapia de lenguaje, ¿cuál sería la alternativa para este niño? No sé, ustedes díganme alguna posible alternativa. A mí me ha servido ¿cómo dicen? El refuerzo positivo Ujú. y si ellos están trabando en alguna palabra, yo ir leyendo junto con ellos para que no se pongan nerviosos. Ok, muy bien. El acompañarlos, ¿no? En la parte de la lectura, el irles como, no corrigiendo, pero a lo mejor apoyarlos en que ellos terminen una palabra, uno comenzarlo y ellos terminarla. Entonces, eso pues les va dando un poquito más de seguridad, ¿ok? ¿Alguien más? Si yo, por ejemplo, ya sé que tengo uno, dos, tres niños que tienen este problema, sobre todo con la lectura, ¿qué podría yo hacer con ellos o qué podría hacer algo que, este, poner un poquito más de tensión? ¿Ustedes los pondrían a leer en voz alta? O sea, sería No, maestra, yo considero que sería un error ponerlo a leer en voz alta, porque pues si ya sabemos que el niño tiene dislexia y confunde muchas letras o dice unas palabras por otras, sería ponerlo en evidencia ante los demás, que no faltaría el que por ahí se les salga, se les escape la risa cuando dijo una palabra por otra. ok, O sea, pensemos de los aquí. mismos compañeritos sería evidenciarlo ante los demás y, o sea, alguno de sus compañeros se burlaría. Mejor sería como decir, sí practicar actividades de lectura, así como decía la compañera, ok, acompañándolo, leyendo entre los dos, o a ver, entre todos vamos a leer.
de alguna manera ordenada, acompañándolo también, porque si lo soltamos a él solo sería, pues no sería nada bien para él, como usted dice desde el principio que se le dijo, vamos a leer en voz alta. Desde ese momento el niño ya está temblando, ya está nervioso, ya está pensando en que no me pongan a mí, que no me toque a mí, porque, o sea, él mismo se conoce, o sea, sabe que tiene ese detalle con la lectura. Entonces, si uno como docente también lo sabe, creo que no sería lo correcto ponerlo así solo a leer. Como dice Así la es. compañera, acompañándolo, claro, adelante. Así es, Rubicel, muchas gracias. Y por ejemplo, también, si el propósito de mi actividad de leer en voz alta es que todo el grupo ponga atención y entienda, pues también estoy afectando en cierta manera al grupo, porque estoy poniendo a leer en voz alta a una persona que le cuesta trabajo que el mensaje sea transmitido de manera clara. Pues obviamente los demás niños, en lugar de poner atención al contenido o al mensaje, están más preocupados por corregir o por ir viendo en qué se equivocó, que en realidad poner atención a la lectura. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me pasaba mucho en la clase cuando trabajaba en inglés con niños, la actividad o la escuela era parte como de las actividades de la escuela. Teníamos dictado todos los viernes. Los niños tenían hasta una libretita de estas de taquigrafía, que antes ya la taquigrafía creo que ya no existe, pero bueno, esas libretitas de taquigrafía. Y cada viernes era la fecha del dictado uno, el dictado 2, cada semana y demás. Tenía niños que obviamente eran muy buenos para el inglés y muy buenos con su parte auditiva y que las palabras ellos las relacionaban como el sonido con la imagen escrita de la palabra y sabían lo que significaba, que no se concentraban en que tenían interferencia del español, pero tenía otros niños que les costaba mucho trabajo. Y me daba yo cuenta que cada vez, sobre todo en dictados, obviamente eran errores tras errores tras errores. Alguna vez me acuerdo teniéndolos en fila, así formados para revisarles, cada uno me traía la libreta y obviamente tú tienes la libreta del que estás revisando. El niño que sigue, pues es el que va a estar poniendo atención del anterior, ¿no? Y ahí tenía un niño que tenía pues bastantes situaciones, en este caso con, pues el inglés le costaba mucho trabajo, pero específicamente también la parte de la escritura en español también tenía estas situaciones. Y me acuerdo que en un dictado la palabra era shoelace, de agujeta, ¿no? Shoelace, pero bueno, va toda junta, shoelace. Y el niño me puso así, literal decía chulets, así con CH, chulets, con T al final y S, chulets. Y el que está atrás así, puso chulets, jajaja, y se ríe de una manera que hasta tú como maestro respiras para no reírte también de la ocurrencia y todos los de la fila igual, o sea, obviamente el niño cómo se sintió, ¿no? Y yo, así de, no estén de chismosos con las libretas de sus compañeros o no, hay que estar, pero ¿qué opté por hacer? No revisar los dictados enfrente de ellos, no revisarlos de esa manera, mejor es terminamos un dictado, me lo dejan sobre el escritorio y posteriormente en alguna clase que yo tuviera, nosotros teníamos muchas clases extras, que los maestros no teníamos que estar ahí porque teníamos maestras de apoyo que acompañaban a los niños a la clase de arte, a las clases de deportes, a la clase de lo que sea. O sea, en esa escuela teníamos el apoyo de que teníamos espacios para poder revisar, para poder hacer cosas donde no estábamos la jornada completa pegadas a los niños. O sea, teníamos maestros de apoyo que eran los que los acompañaban, que a la clase de religión, a la clase de pintura, todas las clases extras iban con su maestra de apoyo, entonces uno se quedaba en el salón y bueno, entonces ya mejor aprovechaba yo esos momentos para revisar los dictados y ya trataba de mejor no poner una calificación, ¿no? De ponerle, tú tuviste 10 en el dictado y tú cero, porque había niños con los que la calificación era cero. Y siempre, si participaban, si tú les preguntabas el nombre, te lo repetían, identificaban el vocabulario, pero ya trasladarlo a la forma escrita era simplemente no, entonces, pues simplemente era nada más calificarlos, poner al lado la palabra correcta o la palabra como se debería de escribir, pero ya no ponerles una calificación, ¿no? No ponerles calificación, no revisar enfrente de ellos. Y bueno, era la manera que tal vez sin tener una formación muy precisa en estos temas, yo trataba de resolver, evitar volver a tener una situación donde otro se burlara de cómo escribía su compañero. Entonces, pues bueno, son como pequeñas estrategias por ahí que a lo mejor les pueden servir también a ustedes en el caso de cuando estamos tal vez
cómo organizar a lo mejor una actividad. Ahora, cuando hablamos de barreras relacionadas con la atención, ¿no? Y aquí entra el déficit de atención e hiperactividad. Dice aquí, ¿cuál es el problema con estos niños? Sobre todo, es mantenerlos sentados, ¿no? En silencio por periodos muy largos. Porque en muchas de la organización escolar o muchas de las actividades pareciera que el hecho de que tú tengas un salón ordenado, callado y sentados es igual a eres un excelente maestro, ¿no? Al menos es parte de lo que nos han inculcado o se ha inculcado desde la escuela tradicional. El problema es, y hasta pasa, ¿no? Porque uno como ya cuando eres, no sé, por ejemplo, si estás en el ámbito ya como directivo, que eres una autoridad escolar, que si va a haber una supervisión y todo, todos los maestros quisiéramos que entraran a nuestro salón y los niños estén haciendo algo sentados y ordenados, porque lo que se esperaría. Pero ¿qué pasa con estos niños? Con estos niños que no pueden, o sea, va en contra de su naturaleza y su química cerebral el permanecer sentados y por esos periodos muy largos de tiempo, ¿no? ¿Qué efectos hay? Pues obviamente hay una dificultad para concentrarse, una inquietud motora, a veces tienes a niños sentados pero están con el pie, ya están tocándole al de enfrente, están haciendo ruidos, porque de alguna manera su cuerpo tiene que canalizar esa energía que tienen o esa hiperactividad, interrupciones. Aquí, por ejemplo, dice que este tipo de barreras aparecen o este tipo de situaciones aparecen cuando la actividad no permite movimientos ni pausas. Y aquí les pregunto, ¿cuáles son las actividades que ustedes notan que son más largas para los, más tediosas para los niños? O sea, actividades que ustedes creen que requieren mucha atención y que llegan a ser tediosas para ellos, donde sienten que la atención se dispersa un poco más o surgen esos flachazos de niños interrumpiendo o portándose mal, si lo queremos hablar de esa manera, ¿no? Díganme qué actividades ustedes creen que a veces para los niños son demasiado largas. Es más, no tiene que tener déficit de atención, el simple hecho del tipo de actividad hace que a cualquiera. ¿Alguien me puede dar por ahí algún ejemplo que ustedes crean que son actividades que hayan observado a lo mejor en las escuelas de práctica, que hayan observado de manera personal que a los niños les cueste trabajo? ¿Es donde o donde más se evidencie estas condiciones? Pues yo digo que con las clases de inglés, maestra, con todas las que tienen otros idiomas, como que el Ujú. niño batalla para poner atención en español, pues mucho más en inglés, ¿no? Yo sí luego tengo mucho problema porque les quiero explicar cosas de gramática del español que no han visto y les quiero explicar en inglés y pues batallo más. Exacto, ¿no? Yo creo que esa parte de el querer como la explicación, cuando tenemos que hacer explicaciones gramaticales, y yo creo que como es tanto en español como en inglés, puede llegar a ser tedioso, más para alguien que le cuesta un poquito la atención. ¿Qué otras actividades? Yo podría pensar también en actividades como cuestionarios, ¿no? Un cuestionario muy largo, darles un cuestionario de 10, 20 preguntas que tengan que responder con una lectura extensa. Podría ser también alguna situación donde ellos, pues, no sé, se aburran, no se concentren en lo que están leyendo. Eh, por ahí, a ver, déjenme ver aquí en el chat, tengo por ahí un comentario. Ah, ok, muy bien, dice aquí Abril, copiar mucho del pizarrón, exactamente. A veces abusamos de lo que la información del pizarrón. Yo recuerdo mucho en la universidad, tenía un maestro que creo que era de historia, sí, era de historia. Y bueno, en aquel tiempo comenzaban, ¿no? Pues creo que apenas la gente empezaba a tener laptops, pero todavía no había, o sea, no había creo que existían los acetatos. No sé si alguien conozca o le haya tocado ver por ahí en en las reliquias escolares o ahí todavía a lo mejor en dirección, porque son parte de los recursos que no puedes dar de baja un reproductor de acetatos, que era donde ponías el acetato y ya pues se veía ahí en la imagen, ¿no? Entonces, me acuerdo que teníamos un maestro de historia que él traía o sea, todas sus lecciones
ya era en la universidad. O sea, sus lecciones completas así de acetatos y entonces cada clase era sacar el acetato, que el acetato lo escribía él a mano, o sea, ni siquiera era con letras así como de molde o hecho así impreso a computadora o algo así, sino era escrito a mano, nada más tú comprabas las hojas de acetato y pues con un plumón permanente, pues ahí escribías y pues ya lo proyectabas como si fuera tu pizarrón, ¿no? O sea, ya él no escribía en el pizarrón como tal, ya llevaba eso escrito, lo ponía y lo tenías que copiar. Bien, eso era la clase. Terminar, si se nos iba 1 hora o 2 horas, dependiendo de las clases que tuviéramos, era pues copiar toda esa información del acetato. Y pues sí, obviamente ahí es donde empiezan las interrupciones, donde empiezan los que ya quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. No sé qué otras, alguna otra situación que ustedes puedan pensar que a los niños como que, ay, se les pueda llegar a ser tedioso tal vez. ¿Cuál sería para ustedes la alternativa a copiar un resumen del pizarrón? Que dice Carla Guadalupe, podría ser el dictado para niños de primero o segundo, ¿ok? Eh, Obviamente a los niños les cuesta trabajo y dictar, tal vez dictar palabras aisladas no tanto, pero el dictados así como de oraciones completas puede llegar a ser algo muy tedioso porque tienes que repetir muchas y muchas y muchas veces una oración para que la tengan completa. Escuchar al docente leer un texto largo, yo creo que eso sucede con todos, llega a un punto en el que nos dispersamos y perdemos la atención de lo que estamos haciendo. Ok. Cuando hablamos de situaciones sensoriales que tienen que ver con nuestros sentidos, aquí, por ejemplo, podría entrar un estudiante que tiene un diagnóstico de desorden del espectro autista. ¿Y qué pasa aquí? Pues se trabaja en un aula. Imagínense que en el aula hay mucho ruido, hay luces fuertes, hay cambios constantes a estos niños, porque no todos los niños con condición autista tienen exactamente los mismos rasgos o diferentes, recuerden que hay diferentes espectros, diferentes como niveles del trastorno, del nivel 1, nivel 2 o demás, pero de manera general, pues muchos de ellos reaccionan a los estímulos sensoriales, ¿no? Los perciben de manera muy diferentes. ¿Qué pasa cuando hay una sobrecarga sensorial, ¿no? El crear esta ansiedad, la dificultad para relacionarse, y la barrera se relaciona con las condiciones del ambiente escolar como tal. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, cree, y no solo hablando de niños que tienen autismo, si ustedes analizan su aula, ya sea que son maestros ahorita y les toca y están como a cargo de un aula, o los estudiantes que están ahorita por irse a sus prácticas profesionales, pero ya fueron a la estancia previa la semana anterior, o quienes les ha tocado cubrir interinatos o cubrir por ahí algunas clases, ¿se han enfrentado alguna vez a lugares que por su condición como tal es complejo que los niños se concentren o que haya demasiados estímulos alrededor? Que digan, ay, en mi aula o en esta aula en particular había ciertas Pues, condiciones. Ajá. bueno, es que no era que tuvieran demasiados estímulos, sino que pues hacían falta muchas cosas. Por ejemplo, me tocó ir en prácticas cuando el calor estaba lo que da y por ejemplo, el clima era muy, muy antiguo, así que se descomponía, no había ventanas. Los alumnos querían ir por agua y si tenían su garrafón pues grupal, pues exigían ir a comprar rápido uno. Como no tenían ventanas y la puerta tampoco cerraba, era más fácil que ellos se distrajeran viendo a través, bueno, viendo hacia la cancha en donde sus compañeros de otros grupos se ponían a jugar fútbol. Pues era un relajo mantenerlos quietos. Ok, que las condiciones, digamos, netas del ambiente,
propiciaban ese tipo de situaciones, ¿no? Imagínense estar con un calor excesivo, ¿no? Hay ciertos calores que, bueno, son tolerables. También creo que es importante que tengamos cierta tolerancia a diferentes ambientes. Pero ahora, un lugar sin ventilación, pues ya es antinatural, ¿no? O sea, tú necesitas respiración, una corriente de aire, si es que no hay un aire acondicionado. Y la única manera de tener esa corriente de aire hasta cierto punto, o ese era abrir la ventana, pero abrir la ventana da al patio escolar y eso te genera o abrir la puerta en tu caso, pues te genera otra situación, ¿ok? Gracias, Katia. ¿Alguien más, por ejemplo, que haya experimentado situaciones que el ambiente tal vez podría disparar ciertas cuestiones sensoriales? Hay ciertas aulas que por su condición o su ubicación, a lo mejor tal vez den a la calle, es una calle muy transitada, mucho ruido del tráfico, muchas veces gente que pasa caminando, platicando, y pues obviamente tú no sabes si estás poniendo atención a lo que pasa afuera, a lo que pasa adentro. Pueden ser situaciones que afectan con esta parte de la sobrecarga, la sobrecarga sensorial, a lo mejor estar expuestos a un ambiente demasiado, hasta el hecho, por ejemplo, de nosotros como docentes usar perfumes, ¿no? Un tipo de perfume, un tipo de fragancia como muy dulce o muy fuerte o demás, puede detonar situaciones en los niños, tanto simples como el hecho de provocar asco si es que no hay una buena circulación del aire, como ya alguien que le puede afectar de otra manera porque percibe ese aroma a lo mejor de una manera diferente. Entonces, pues bueno, son cosas que nosotros tendremos que evaluar siempre y ver hasta dónde puedo hacer. En muchas ocasiones es imposible o completamente cancelar, no es como los celulares o como los audífonos que cancelan el ruido externo, pero a lo mejor ciertas estrategias para ciertas actividades, buscar el mejor hora del día. Si yo sé que por el contexto donde se encuentra mi escuela, yo sé que ciertas actividades suceden, no sé, las clases de educación física, por ejemplo, a lo mejor son en cierto horario, o ya uno va sabiendo, ¿no? De que tales días o tal día, tal hora, educación física afuera, hay más ruido, cuando los recesos son escalonados, mientras hay niños que están en el aula, otros están jugando afuera, entonces a lo mejor elegir el momento, yo ya sé que el momento más tranquilo es de las 8 a las 10 de la mañana, porque casi no hay tráfico, porque casi no hay niños jugando en la cancha afuera, no hay niños en el recreo. Lo mejor es actividades que necesitan un poco más de concentración, las hago en ese horario y elijo otro tipo de actividades para el otro horario en el que va a ser un poquito más pesado, si es que no es algo que yo pueda controlar. Ahora, si es algo que son las cosas que puedo controlar, pues mis ayudas visuales que yo pueda tener en el aula, que es algo que yo puedo controlar como docente, a lo mejor la música, tal vez a mí, yo soy una persona que me encanta la música y cuando hacen una actividad yo les pongo música fuerte, ¿no? A lo mejor ir variando eso, cuidar el volumen o lo contrario, escoger una música tranquila a un nivel que no moleste ni que interrumpa, pero que sea musiquita tranquila, tal vez como tipo de meditación o algo así, me sirva para cancelar un poquito los ruidos externos. Entonces, bueno, hay diferentes estrategias, pero lo importante es identificar qué podría ser un posible detonante y sobre todo para a lo mejor algún niño que tenga algún problema o alguna reacción a los estímulos sensoriales. Cuando hablamos de la organización en las tareas, esto tiene que ver con qué condición del neurodesarrollo, con algún problema en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Creo que ya han visto en otros diplomas o ya vieron en la sesión anterior, en el módulo anterior también un poco de lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, que estas tienen que ver con cómo el cerebro planea, organiza, eh, la manera estratégica en la que clasificamos el orden o priorizamos ciertas actividades, el seguir múltiples instrucciones y poder llevarlas a cabo. Dice aquí que si el docente da instrucciones largas o poco claras,
pues obviamente cuál va a ser el, la consecuencia. Pues bueno, los estudiantes pueden confundirse, no saber por dónde empezar, simplemente abandonar la actividad. Es importante dar una instrucción a la vez o dar las instrucciones lo más concisos o acompañar esas instrucciones, porque hay quienes somos muy verbales y somos como auditivos, entonces entendemos todo lo que escuchamos. Si vemos la instrucción de manera escrita, tal vez no nos queda tan claro. A lo mejor ahí lo que habría que hacer es un balance entre explico, pero por acá les dejo alguna imagen. Si tengo un proyector, pues bueno, por ahí proyecto la instrucción para que quien no es tan auditivo y no captó lo que tenía que hacer, pues tenga la oportunidad de leer y ver de manera escrita cuál sería, digamos, en este caso, la instrucción. No sé si a ustedes les ha pasado o les pasa con frecuencia esa parte con los niños de que no entiendan las instrucciones. Siempre. Nunca entienden lo que Sí. les dicen. Les explico unos 5 veces, no entienden. Ok, entonces ahí tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿soy yo el que estoy dando unas instrucciones poco claras o de plano hay que buscar otra estrategia, ¿no? Imagínense tal vez a veces el orden en el que damos las instrucciones. Si pienso decimos, ok, vamos a, ok, van a contestar el cuestionario de la página tal, que es con la libreta, no sé qué. A veces a lo mejor tendríamos que pensar que es lo primero que los niños necesitan hacer, ir por la libreta, que vayan por la libreta amarilla. Claro, tienen la libreta amarilla. Ok, vamos a la página 58 del libro de historia. Libro de historia 58, ok. Tenemos 5 preguntas al final de la lectura. Ok, tengo 5 preguntas. Deben contestarlas en la libreta amarilla. Tal vez dar esas pequeñas pausas para, para poder darles tiempo a lo mejor a que realicen cada uno de los pasos, porque si nos van a contestar el cuestionario de historia, la página 58 en la libreta amarilla. A lo mejor lo último que se les quedó es libreta amarilla, ¿no? Y a lo mejor van por la libreta. ¿De qué página? ¿De qué libro? ¿Qué hay que hacer? Porque se concentraron en toda la instrucción larga y el último es libreta amarilla. Entonces, pues el cerebro dice, pues, ¿qué? Primero tengo que ir a buscar la libreta amarilla, ya luego me concentro en lo demás que sea que el maestro haya dicho. Entonces, nos tenemos que regresar. Entonces, tal vez tenemos que pensar en cómo vamos a planificar y cómo vamos a dar las instrucciones. Aquí dice, por ejemplo, no saber por dónde empezar. ¿Qué dijo? Cuestionario, libreta amarilla, historia, y si yo soy una persona con mis funciones ejecutivas trabajando a la perfección, entendí todo en una sola instrucción. Debemos contestar las preguntas en la libreta amarilla, son de historia, página 58, del libro de historia, página 58, en la libreta de amarilla, contestarlas. O sea, no hay manera de la manera que lo explico, mis funciones ejecutivas tienen claro lo que tienen que hacer, ya sea que yo cambie el orden de los factores en los que se dio la instrucción, pero para quienes tenemos o podemos tener problemas en esta ejecución, por eso son funciones ejecutivas, en la ejecución de una actividad como tal, necesitamos saber por dónde comenzar y cuál es la actividad uno. Sí, Rubicel, adelante. Sí, maestra, ahorita que está tocando ese punto, me acordé de algo curioso que me pasó con mi hijo. Este, pienso, digo, coincido con lo que nos está explicando, que debemos de ser claros con las instrucciones, disipar las dudas de los alumnos, y decirles para qué les sirve o nos sirve a ambos, porque nosotros aprendemos de ellos aprenden de nosotros, este, el tocar ese tema, porque apenas, le digo, me pasó algo curioso con mi hijo, me llegó de la escuela y siempre que llego del trabajo le digo, ¿cómo te fue? ¿Qué te dejaron de tarea y eso? Y me dice, mamá, la maestra me dejó que que hiciera un resumen de tal página del libro de historia. Dice, y a mí la historia, ¿para qué me va a servir en la vida? Yo, ¿para qué quiero saber de historia si yo no nacía? A ver, ¿en qué área de mi vida voy a aplicar la historia de mi mamá? Y me empieza a hacer o sea, a bombardear de preguntas y a decirme su inconformidad. Dice,
Ella nada más me dijo, de tal página a tal página del libro de historia, leyéramos y sacáramos un resumen de 2 hojas del cuaderno. Y a ver, mamá, pero dime, ¿en qué me va a servir a mí? De pronto me quedé así como, primero pasmada y dije, a ver, piensa, Rubí. Y ya le dije, a ver, hijo, a lo mejor la maestra no te lo explicó, pero nosotros, como mexicanos, tenemos que conocer la historia de nuestro país, porque si alguien te pregunta, a ver, ¿quién fue Miguel Hidalgo? Y tú ni conoces quién fue Miguel Hidalgo, ¿qué respuesta le vas a dar a esa persona? ¿Qué tal? Estamos en un lugar turístico donde nos visitan muchos extranjeros. ¿Y qué tal si algún extranjero te pregunta, oye, Gael, mira, cuéntame de la historia de tu país? ¿Tú qué le vas a contar si no la conoces, si no la has leído, si no sabes nada? Por eso, o sea, no es como que te vaya a servir como las matemáticas que en todo ámbito de la vida las ocupamos, porque vamos a la tienda, compramos y para todo lo necesitamos para hacer cuentas. Digo, tal vez no te sirva de esa manera, de la misma manera, pero sí te sirve, porque tú tienes que conocer tu historia. Y ya me puse a explicarle, digo, en Estados Unidos todos deben de conocer la historia de Estados Unidos. Todos los niños la conocen, porque es una obligación conocerla. Le digo, así nosotros como mexicanos tenemos que conocerla para poder hablar con los demás, le digo, sobre eso, porque si alguien te dice que quién fue José María Morelos y tú ni siquiera sabes, ni has escuchado mencionar ese nombre, ¿qué le vas a contestar? Ah, bueno, mamá, tienes razón, me dice. Y por eso digo, es importante explicarles para que a lo mejor no, en ese momento la maestra no tenía o no, o desconocía la inquietud del niño, pero pues sí es como importante decirles las cosas. Exacto, exacto, Rubí, también el por qué, ¿no? El por qué vamos a realizar esto. Si nada más nos dicen copia y copia y copia o contesta esto sin un motivo, a lo mejor en ciertas situaciones la repetición es importante. Por ejemplo, en el caso, no sé, hablando de inglés y vocabulario, a veces ciertas palabras las repetían o demás. ¿Y por qué repetir? Bueno, el repetir pues hace que nuestro cerebro también cada vez que yo escribo una palabra, o cada vez que, pero no repetir 100 veces una palabra, tal vez 5 veces, ¿no? Con el vocabulario era simplemente ¿para qué? Para que practicaran la forma escrita, visual de la palabra, pero pues es repetir 3 veces, repetir 5 veces, no es porque se cansen y sea algo tedioso, sino, bueno, la razón por la que el cerebro pues adquiere o se apropia de los conocimientos que le son útiles, como dices, algo que le es útil y que lo utiliza más seguido. Si yo hago algo más seguido, pues bueno, voy a entrenar mi cerebro en entender esa palabra. Por ahí Hilda comentaba en el chat, ¿no? Que dice que las funciones ejecutivas no solo con los niños, sino como con los varones. Y yo creo que eso, a pesar de que son como muchas bromas y lo vemos a veces como parte de algo chistoso, ¿no? De que los hombres, el cerebro de un hombre, el cerebro de una mujer. Pero bueno, no por menospreciar aquí a los chicos, a los caballeros que puedan estar presentes, creo que pues no me van a dejar mentir que a veces pues las mujeres tenemos fama de realizar varias actividades al mismo tiempo. Y porque nuestro cerebro, tanto ahí existe una diversidad del cerebro de una mujer con el cerebro de un hombre, ¿no? Dicen, con los hombres tienes que decirles exactamente lo que necesitas, no es, adivina, estoy enojada contigo, porque tú sabrás, no, pues ya les dimos, tú sabrás, pues ya estuvo que no vamos a poder resolver esas circunstancias, ¿no? A lo mejor es ser un poquito más concisos en, estoy molesta por esta situación. Y como dicen, a veces es simplemente como ser claros y aquí tienen que ver las dos cosas, la instrucción que damos, el mensaje, que sea claro, que sea específico y el por qué de llevar a cabo ese, o por qué ese razonamiento. Y bueno, yéndonos otra vez de regreso al contexto escolar, ¿no? Dice que nos habla aquí de barreras en la forma de evaluar. Dice, si la escuela evalúa únicamente con exámenes escritos, exámenes extensos,
¿Qué va a pasar? Pues hay estudiantes que tienen dificultades lectoras, tienen un procesamiento más lento, tienen ansiedad ante las evaluaciones y pues obviamente todo esto se ve afectado en su desempeño. De los que se encuentran aquí presentes, ¿quién realiza de manera cotidiana en su práctica docente? Me refiero a práctica docente tanto a los estudiantes de practicantes como a quienes están frente a grupo en este momento. ¿Quién realiza al menos dos tipos de exámenes cuando van a evaluar? ¿O han observado que algunos de sus maestros tutores adaptan los contenidos de cierta manera? ¿Les ha tocado ver que haya docentes que evalúen con dos formas diferentes de exámenes? ¿Que hagan esa adaptación curricular? Sí, maestra. ¿Ok? Rudy. Por ejemplo, no sé si nos... Permítame. Sí, en mi caso, he tenido que elaborar dos o más de dos exámenes distintos debido a las condiciones de aprendizaje de los niños, porque no puedo ponerles el mismo examen o poner el mismo examen a un niño que ya me sabe leer, a un niño que todavía no me sabe leer, porque aunque yo le diga, yo le dé las indicaciones, este, no lo va a entender, no lo va a comprender de la misma manera. También en el caso, cuando le platicaba que tenía este niño con autismo, no se puede evaluar a un niño así de la misma manera que al resto. Ok, muchas gracias. Y aquí, por ejemplo, a veces hacer un poquito también hay que hacer conciencia con el resto de los estudiantes, ¿no? Porque a lo mejor los niños van a decir, y a él le ponen examen fácil y a mí difícil, ¿no? O sea, mejor a todos pónganos el examen que es de encerrar en un círculo, ¿no? Yo no quiero el examen donde tengo que escribir. Entonces, pues bueno, antes tal vez de aplicar esos exámenes también tenemos que concientizar un poquito a los niños sobre... pues que las maneras de evaluar pues van de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Por otro lado, pues sí tenemos que hacer a veces uno, dos, tres exámenes o, bueno, de manera personal, cuando hago exámenes o me toca hacer exámenes para grupo, a mí de manera personal me molesta un examen que es de una sola forma. O sea, el hacer exámenes puros de opción múltiple, o puros exámenes abiertos, o puros exámenes. Bueno, al menos mis exámenes usualmente son no sé, pueden ser hasta 60 reactivos, 50 reactivos, pero unos son a lo mejor de a completar, otros son de encierra en un círculo, otros son de une un concepto con el otro, otros son, sí, de opción múltiple. Al final, alguna pregunta abierta que tengan que contestar. Entonces, siento yo que puede ser una manera que en un mismo examen les estoy dando variedad de actividades, tal vez para esas personas quienes plasmar ya ellos de manera escrita o de manera extensa una respuesta les cuesta más trabajo, a quienes a lo mejor se concentran más en exámenes donde hay una imagen. El simple hecho, por ejemplo, en inglés hay un diálogo, a lo mejor preguntas sobre un diálogo, siempre incluir una imagen, ¿no? Una imagen referente a ese diálogo. Si están en un restaurante, una imagen del mesero y el cliente. O sea, ya el hecho que hay una imagen te contextualiza en lo que se puede estar tratando esa conversación, en lugar que solo sea A, B, A, B, A, B y contesta, sino bueno, ya tener una imagen pues me ayuda un poquito. Entonces, bueno, de manera personal yo siempre lo que trato de hacer en mis exámenes, cuando son exámenes, es que traigan variedad de los tipos de reactivos. Pero obviamente, pues hay niños o alguien que tenga cierta dificultad o cierto problema, no sé, visual, por ejemplo, pues les es imposible realizar ese examen y ahí tenemos que ver, diríamos, bueno, hay que hacer el examen en braille. Bueno, creo que no todos los docentes somos expertos en braille como para poder realizar el examen de esa manera, pero a lo mejor podemos hacerlo de manera, leer la pregunta y que ellos te expliquen más o menos la respuesta y pues si la respuesta va acorde a lo que tú estás preguntando, pues bueno, calificarlo de cierta manera. No sé si alguien más tiende usualmente a
o hacer este tipo de adaptaciones en la forma de evaluar? ¿O en sus escuelas aplican el mismo examen para todos? Siempre. ¿No? ¿Nadie más? ¿O qué pueden comentarme de qué observan, que cuáles son los exámenes que que les resultan más complejos a los niños o a los estudiantes en general? O a ustedes, ¿qué tipo de examen son los que más les producen ansiedad? A ver, vamos a ver, de los estudiantes que tengo por aquí conectados. Tengo a Laura Viridiana, no sé si ande por ahí, Laura. Sí, teacher, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. A ver, platícame, ¿a ti qué exámenes se te hacen más difíciles o tediosos? Los exámenes que tienen como crucigramas al final, tuve un examen con un maestro que al final tenía de hacer un crucigrama, entonces se me complicó porque tenías que recordar perfectamente a qué se refería cada concepto de cada reactivo y creo que esos son los que más se me dificultan. Tal vez te hubiera sido más fácil que tuvieras que explicar de qué se trata cada concepto de la manera opuesta, ¿no? Que hay quienes, o sea, es más fácil para alguien comprender un concepto y utilizar ciertas palabras a que te tengas que memorizar la definición específica que ya te habían dado para que des con esa palabra como tal. Ok, quiero pensar que va por ahí, ¿no? Y como un crucigrama al final, Sí, las letras tienen que ser exactas y no te puedes pasar del número de letras, o si dices, podría ser esto, pero podría ser esto otro, y entonces ya no estás seguro, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿quién más por aquí? Tengo a ver, déjenme ver, a Carla González, Carla Lilian, no sé si ande por ahí, Carlita. Sí, maestra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carla? Buenas tardes. A ver, dime, para ti, ¿qué exámenes son los que más se te hacen tediosos o que te cuestan un poquito más trabajo? ¿Qué tipo de ejercicios en los exámenes? Las preguntas abiertas. Siento que esas me causan más estrés o más nerviosismo a que si fuera una de opción múltiple o algún ejercicio de unir o relacionar. Ok, que te generan tal vez más ansiedad, ¿no? Por cómo redactarlo o demás. Muchos hasta por nuestra escritura, ¿no? O sea, tal vez tenemos hasta ciertos complejos con nuestra escritura. ¿Me va a entender lo que estoy escribiendo el maestro? Ok, o si es exactamente lo que me está preguntando. Ok, Carla, gracias. ¿Alguien más por aquí? Tengo a Marcela. Marcela. No sé si ande por aquí. O tengo a Luis Fernando de la Cruz. No sé si ande por ahí Luis Fernando. Hola maestra, buenas tardes. Sí, Hola, buenas este, tardes. A ti, por ejemplo, Luis, ¿qué tipo de exámenes te generan más ansiedad o más problemas o más que, ay, no? pues yo concuerdo con mi compañera porque igual las preguntas abiertas, ¿no? A comparación de las de opción múltiple, porque por ejemplo con las de opción múltiple, pues puedo decir, si no me las sé, por ejemplo, respondo no, pues cual sea, ¿no? La A, la B o la C, a comparación de una respuesta abierta, porque pues es como que más de mi, que tengo que escribirlo yo con mis propias palabras y si digo, si no sé qué hacer o no le entiendo, ¿qué pongo, no? La dejo en blanco. Ok, muchas gracias. Ahora les pregunto, ah, ¿qué tipo de preguntas son las que ustedes aconsejarían definitivamente manejarlas abiertas? Si tenemos que escoger como entre diferentes tipos de reactivos para una evaluación, ¿cuáles son las que sí creen ustedes que sería más factible o que les permitiría a ustedes
eh, tener una mejor, las preguntas que son como muy específicas, cosas que tienen que memorizar al pie de la letra, o cuestiones que a lo mejor creen que tengan que ver con un poquito más de analizar, que no hay una sola respuesta correcta, sino es como analizar una situación. Si se trata de una pregunta abierta, ¿qué creen que sea mejor? Si voy a escoger pregunta abierta, sería para un tema donde es explicar algo en tus propias palabras o cuando tenemos que memorizar un concepto muy particular. Yo creo que sería mejor para, por ejemplo, pedir una opinión sobre el tema del que se está hablando o alguna reflexión en general de los temas vistos. Ok, Dania, muchas gracias. Exacto, yo también, bueno, yo coincido contigo en el sentido de que las preguntas abiertas dejarlas un poquito más para donde no hay tanto respuestas incorrectas, sino más bien queremos saber la opinión o queremos ver el punto de vista del estudiante, ¿no? Y dejar tal vez otras como más de opción múltiple, más de descartar, más de opciones, de diferentes tipos de opciones, donde tal vez sí solo haya una sola respuesta correcta. Porque nos ha pasado y luego hemos llegado como a debates con ciertas preguntas de opciones, donde realmente la respuesta podría ser dos opciones podrían hasta ser una respuesta, ¿no? Entonces ahí nos podemos conflictuar un poco. Este, aquí Fanny nos dice que los dos tipos, dice los de opción múltiple, porque si medio me la sabía y no estaba la opción, me estresaba, y los de respuesta libre, porque si no me la sé, pues no me la sé y ya, ¿no? Ya no hay otro remedio. Dice aquí, siento que a excepción de matemáticas, la mayoría de temas pueden quedar a interpretación de las personas, incluso si es historia, la forma en que lo abordes, aunque no digas fechas de lo que sí pasó. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con Fanny, es lo que les decía. Hay ciertas respuestas que pueden quedar abiertas un poco a la interpretación y a veces si solo tenemos opción A, B, C, tal vez no entra completamente la A, la B o la C en la respuesta que nosotros estamos procesando en algunas situaciones. Y bueno, dice ella, a excepción de matemáticas, pues bueno, en la mayoría de los casos en matemáticas, sobre todo si son operaciones básicas, operaciones de las que se maneja a nivel educación básica, pues solo hay una respuesta. Lo que podría variar tal vez sería el método del estudiante para llegar a esa respuesta, ¿no? O sea, el tipo de, por ejemplo, me acuerdo que en inglés, como enseñábamos, bueno, yo enseñaba matemáticas en inglés, entonces había que enseñarlo con el método americano, porque así venían en el libro los ejemplos. No sé si ustedes, por ahí estén familiarizados, pero en el método americano la división se hace con resta. O sea, de que si pones, no sé, X cantidad 341 o bueno, algo más sencillo, ¿no? 57, 52 entre 5 un ejemplo, ¿no? 52 entre 5 no, 52 entre 5 no. 42 entre 5 ok, 42 entre 5. Ya ustedes rápido, así sin escribir la división, ¿cuál sería la respuesta de 42 entre 5? A ver, sin calculadora, ¿eh? Para aquellos que son como buenos para las matemáticas mentales. 42 entre 5. ¿Cómo, cómo se hace una división? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo lo explicarían hacia los niños? A ver, maestros de primaria. A ver, explíquenme los maestros de primaria. Si ustedes estuvieran llevando esta división así de facilita y sencilla en el pizarrón, ¿qué sería lo que primero que harían? Buscar un número que multiplicado por 5 te dé o se acerque a 42. Ok.
Si estamos comenzando con divisiones, a lo mejor hasta tengas la tabla del 5 por acá, ¿no? 5 Ujú. por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35 y 5 por 8, 40. Ah, 40. Y luego 5 por 9, 45. Entonces, ¿cuál sería? ¿El 8 o el 9? El 8. El 8, ¿no? Entonces, el 8 lo ponemos acá arriba. ¿Qué es el siguiente paso que ustedes explicarían o cómo lo explican ustedes cuando, qué es lo siguiente que tienen que hacer? ¿5 por 8? Así, quiero que me lo digan, así, verbal. ¿Cómo lo decimos cuando hacemos este tipo de operaciones? Ok, sí. Yo lo que hago es decir, bueno, ok, 5 por 8 son 40. Ahora, a 40, ¿cuánto le falta para llegar al 42? Y ya me dicen, no, pues 2. Y les digo, ok, entonces el 2 lo vamos a poner debajo del... Ajá, Y si son la básica para niños chiquitos, ya ahí se acabó, ¿no? ajá, Ahora, si ya estamos hablando de que es división con punto decimal, pues entonces no lo cerramos aquí. ¿Qué hacemos? Le aumentamos un 0 y ponemos un punto aquí, decimal. Ahora tenemos 20. ¿Qué número multiplicado por 5 es igual o menor a 20? Ya, aquí yo tengo ya mi tabla, me voy a buscar 20, el 4. Ah, ok, entonces aquí 4. 5 por 4, 20. Se acabó, ¿no? Así lo explicamos usualmente. Ahora, imagínense el reto. El reto usualmente aquí es para los niños que no tienen esa memoria como retentiva, esa parte del el pensamiento abstracto. ¿Por qué digo abstracto? Porque tú dices 5 por 8, 40. ¿Cuánto me falta para llegar al 42? O sea, piénsenlo así, ustedes ya lo sabemos hacer y se nos hace natural decir eso, pero piensen como cuando hablamos de las instrucciones, ¿no? Y la manera clara de explicar algo si no lo estamos viendo. Es abstracto completamente. 5 por 8, 40. ¿Cuánto me falta para llegar al 42? Usualmente lo hacemos 42, 40, 41, 42, ¿no? 2. Y así como que es como la manera. Bueno, en la división, por ejemplo, en el caso del método, pues no es que sea método americano, sino así es como te lo explican y así es como vienen los libros. 5 por 8, perdón, de aquí. 5 por 8 es 40. 42 menos 40 me da 2. Y entonces yo ya aquí, pues ya continúo si es que es con decimal. Y si no es con decimal, pues así es como se vería. Y aquí es donde yo terminaría. Obviamente, si esta es una división sencilla, pues se termina aquí. ¿Qué pasa con un número mucho más grande? Pues se va a ver muy diferente la operación en una operación como estamos acostumbrados a explicarla. Yo estoy acostumbrada en mi mente a decir eso del 5 por 8, 40 para el 42, 2. Pero es abstracto, porque el 40, ¿dónde lo pusiste? ¿El 40 dónde salió? ¿El 40 de dónde? ¿Por qué 2? ¿Por qué 40 para 42? En cambio, como en el método que venían y como me acostumbré a hacerlo cuando yo daba clases de inglés, era, porque así venían en los libros, era siempre la división con resta. ¿Qué quiere decir? Lo que yo vaya multiplicando arriba lo voy a poner inmediatamente abajo escrito, hago la resta y aquí va el resultado. Y continúo y hago la resta y sigue el siguiente y así. Entonces, obviamente para quienes no estábamos acostumbrados o no estaban acostumbrados a hacerlo, y me refiero a ti como maestro tradicional en el sistema que nosotros estamos acostumbrados con el que aprendimos, pues esto es como extra, te confunde, son más números, son más cosas que vas a escribir. Sin embargo, los niños te decían, ay maestra, sí, sí le entiendo más, o esta forma es más fácil, o decían que era más fácil. Y yo, pues no es que sea más fácil o no, es que no es abstracto, porque no el 40 no lo tienes en la mente.
y luego lo vas con los dedos, ¿no? Aquí lo estás viendo físicamente y entonces ya no es un número que tengas que tener en la mente, sino ya no es pensar, ¿y ese 2 de dónde salió? Ese es 2, es el resultado de 42 menos 40. No sé si me entienden. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado el ver a alguien que haga las divisiones con restas así, escritas. ¿No? ¿Nadie? Para ustedes, ¿qué creen que es más fácil? Bueno, o ver con resta o sin resta. Maestra, yo opino que, bueno, también depende mucho del alumno, porque yo les enseño de las dos maneras, entonces yo les pregunto cuál se les hace más fácil y la mitad me dice que de esta manera y la mitad de la otra, pero lo que ellos hacen es hacer sus cuentas como que en otra hojita que tienen ahí de más y al final de cuentas sí van restando, solo que no van poniendo todo junto ahí. ¿Ok? Son estrategias que cada uno se va dando, ¿no? Y dices, ahí tienen otra hojita. Y yo a veces cuestiono porque decimos como, ¿por qué darles otra hojita? O sea, porque, o sea, es al contrario, o sea, para mí como maestro, como cuando van poniendo van poniendo aquí la tabla, ¿no? Hay quienes van 5 por 1, van haciendo toda la tabla y ya luego la tienen aquí y a veces les reprimimos porque no, borra la tabla. Las tablas te las tienes que saber de memoria. A ver, para que el niño te pudiera escribir toda la tabla completa en la hoja es porque se la sabe de memoria, pero para él necesita esta representación visual de ver, de estar viendo esa tabla y si el niño le escribió solo, ¿por qué habría que cuestionarle el hecho que escribió toda la tabla? ¿O por qué habría que cuestionar el hecho que hizo la resta, ¿no? Y a veces como docentes, no digo nosotros, no digo ustedes, queremos ver solo la respuesta limpia en el examen, ¿no? Cuando, como decimos, en matemáticas hay diferentes maneras de llegar a un resultado. Lo que es un hecho, como decía por ahí Fanny, solo hay un resultado en la mayoría de los casos en matemáticas, salvo que ya sea un poquito más de lógica y puedas aplicar como diferentes cosas. Déjeme ver qué escribieron por aquí en el chat. Fanny dice que su mamá las hace con resta, pero ella se le hace más fácil sin resta. Como les digo, cada quien podemos verlo de una u otra manera, pero a lo que voy es que para quienes no tienen un pensamiento tan abstracto, o sea, para quienes las cosas no las pueden dejar en esa imagen mental, las necesitan de imagen real, de estarlas viendo, a lo mejor de otra manera se les puede hacer un poquito más fácil. Pero bueno, para quienes no habían visto la división con resta, la pueden hacer así, se les puede hacer más fácil sin tener que estarse memorizando cada uno de los resultados. Obviamente aquí es muy fácil, pero con otras más complejas, divisiones de dos números, con cantidades de 5 números, cifras de 5 dígitos adentro, créanme que si tienes que multiplicar 55 por 6, pues es más fácil tener ahí escribir todo el número completo y hacer la resta físicamente a que la lleves en tu mente, ¿no? Para poder llegar al otro número. Entonces, pues bueno, es nada más una manera de ver cómo hasta en cierto tipo de procesos, pues puede haber opciones para quienes aprenden a lo mejor más de una manera que de otra. Ujú. Y bueno, todas las que estábamos viendo eran diferentes situaciones o barreras, como desde el punto de vista un poco más pedagógico, cosas que pueden pasar en el aula. Pero ¿qué pasa con otras situaciones que también se dan en el entorno educativo, pero que no tienen que ver necesariamente con una condición del estudiante, o no necesariamente con algo que se pueda modificar desde nuestra didáctica, por ejemplo? Y hay otras cosas que son, pues, barreras actitudinales, ¿no? De la manera en la que reaccionamos, de la manera en la que vemos, las creencias que podemos tener hacia ciertas situaciones, y que de cierta manera pueden ser,
prejuicios, expectativas, situaciones que creemos en nuestra mente que así deberían de ser y que eso a veces nos puede causar, pues nos puede causar cierta frustración tanto a los estudiantes como pues a los docentes, ¿no? Tal vez el barreras como algo actitudinal, pues poder pensar que un estudiante no puede aprender, ¿no? Como a él, eso no se le da o eso no es para él. Y no sé si les ha pasado a veces escuchar este tipo de expresiones por parte de algún docente, ¿no? No, es que tú no puedes, no, él no puede hacer esto. ¿Cuál sería el cambio aquí un poquito, romper un poquito el paradigma si pensamos en esto de no puede hacer tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué más? Perdón. Ay, ¿En Juana, no sé serio? si se te abrió tu micrófono o o querías participar. No, no, perdón. Ah, ok. Bueno, entonces, alguien que me pueda decir algún ejemplo, a lo mejor en el que han escuchado tal vez a alguien como referirse a esto de, no, es que no puede aprender, o eso no. ¿Ustedes creen que si haya ciertas condiciones que eviten que alguien pueda aprender algo muy particular? Por ejemplo, bueno, les hago una pregunta. Tenemos el aprender a manejar, ¿no? El manejar un auto. ¿Quién creen ustedes a lo mejor que no puede manejar un auto? Un niño. Ok, bueno, un niño, bueno, sí puede, no debería, éticamente y por la responsabilidad no sé, su capacidad para empezar, por la responsabilidad que conlleva eso, que pues obviamente no es capaz de asumir una responsabilidad al volante, pero ¿quién no podría manejar? Personas con visibilidad limitada. Ok, muy bien. Ahí estamos hablando de una situación de visibilidad, ¿no? Alguien que tiene visibilidad limitada, pues definitivamente no podría manejar, salvo que manejara a lo mejor y de hecho han hecho ciertos, como pruebas y han visto que pues no es 100% confiable, por ejemplo, como estos autos Tesla que manejan solos y ha habido situaciones de accidentes causados o situaciones donde, este, donde no necesariamente han sido los mejores resultados, ¿ok? Pero sí, definitivamente la parte visual es esencial para poder manejar. Y ni siquiera las piernas, porque hay gente con problemas de discapacidad motor que el auto se puede adaptar a este, se puede adaptar a las condiciones, ¿no? En lugar de que sea con pedales abajo, es con algún tipo de mecanismo de palancas y con la palanca pueden accionar el freno y pueden accionar el acelerador. Pero bueno, yo creo que la parte que es esencial para poder prevenir también cualquier tipo de accidente es la parte visual y la parte auditiva. Es importante cuando manejamos un auto que también estemos al pendiente de los sonidos del ambiente o externos, no nada más lo que vemos, pero también lo que nos alertan ciertos sonidos para poder manejar. Entonces, pues bueno, aquí, pero en otras situaciones del aula, obviamente muchas veces tendemos a tener esta actitud, no, es que no puede. ¿Para qué le explico si no puede? Tal vez no hemos encontrado, y no es que nosotros tengamos que resolver el mundo para encontrar, solo para ser los mejores maestros tenemos que saber todas las maneras en las que alguien puede aprender, no necesariamente, pero a lo mejor esa fórmula para algún estudiante en particular todavía no la hemos, descubierto, por decir de alguna manera, ¿no? Etiquetar a los estudiantes por su diagnóstico o por ciertas, no, a ese niño le cuesta trabajo, no, él no va a participar en eso, no, no puede, o el niño, ay, el del autismo, el del déficit de atención, ay, el que no puede caminar,
o el que se le traban las palabras. A veces como docentes muchas veces tendemos a utilizar esas etiquetas y ojalá y esas etiquetas se quedaran solo de manera mental. El problema es que muchas veces las compartimos, ¿no? Las compartimos con otras personas, las compartimos hasta con los otros mismos compañeros de clase, muchas veces hasta de manera verbal. Los niños que tienen alguna situación han escuchado cómo sus mismos maestros se expresan de ellos y pues obviamente pues no son condiciones tal vez agradables, ¿no? Tener bajas expectativas sobre su desempeño, a lo mejor esperar siempre un mismo resultado, ¿no? Ay, de ciertos niños esperar cierto resultado. Y pues esa parte también, esa parte es importante. Algunas otras barreras que tienen que ver con creencias, cuando hablamos de inclusión, no nada más en cuanto a la diversidad, a la neurodiversidad, pero también, por ejemplo, a la diversidad de género, el reconocer diferentes géneros más allá de masculino, femenino, pues también nos puede limitar para ciertas cosas. Eh, y a veces no nada más hacia lo negativo, también hacia lo que esperamos de ciertos estudiantes. No, no nada más el etiquetarlos, no solo es etiquetar hacia lo malo o hacia los diagnósticos negativos, pero los etiquetamos también hacia lo positivo y a veces yo creo que cuando esperamos demasiado de alguien o esperamos que siempre obtenga un mismo resultado, pues nuestras expectativas no van a ser las mismas. Si algún niño en particular en alguna prueba o en alguna situación no obtiene ese resultado que ese niño debería de haber obtenido. ¿Alguien de aquí, chicos, díganme, o, eh, o maestros de los que se encuentran ahorita en la sala, les ha tocado sentirse un poco frustrados tal vez porque sus mismos maestros o sus papás esperaban cierto resultado de ustedes y tal vez no obtuvieron ese resultado que los demás esperaban? ¿Alguien, por ejemplo, alguna vez ha reprobado alguna prueba, alguna evaluación cuando, dando por hecho ustedes cuando la comenzaron, "Ay, claro que la voy a pasar"? O que todo el mundo esperara que fueras a aprobar algún tipo de resultado, el obtener un trabajo, ese tipo de frustración que a veces viene no de las expectativas de la persona, sino de las expectativas que los demás tienen de nosotros. ¿A alguien por aquí le ha pasado esa situación Sí, a de mí, sentir? Ok, Carla, Katia, perdón, ¿en qué sentido? O cuando, no sé si nos quieres pues, comentar. pues es que yo era de puros 9 y 10 desde la primaria hasta la secundaria, pero en la secundaria, en segundo grado, pues se me complicaban la física y la reprobé y mi mamá me dejó de hablar durante un mes. Ahora, bueno, ¿y cómo fue que tú recuperaste el habla de tu mamá? ¿O ella solita como que se dio cuenta que pues no era por ahí? ¿O cómo te apoyaste en recuperar a lo mejor tu calificación en física? Un poco. Pues se contentó. Bueno, después de que ya el siguiente parcial saliera, pues hasta eso bien con un 8, se contentó y dijo, ok, perdóname hija, te presioné. Y ya. Ok, pero bueno, tú aún lo recuerdas y a lo mejor ya pasaron 5, 6, 7, no sé cuántos años tienes, Katia, 10 años de esa situación y a lo mejor aún todavía lo recuerdas y fue algo que te dejó por ahí marcado, ¿no? Porque pues como padres, pues tú esperas cierto resultado siempre, ¿no? Si tu hijo es un niño de 10, por ejemplo, tú en tu mente lo tienes etiquetado o el mismo colegio te hace sentir eso cuando ve resultados y ve calificaciones, que es lo que deberías de sacar y de repente no. Y tal vez podría decir es culpa de los maestros, no te enseñaron bien física, ¿no? Y a lo mejor resulta que volteas a ver y otro compañero de los que no son de 10, ese sacó 8. Él dice, entonces, pues no enseñaron bien o no me calificaron a mí bien o no, a lo mejor ese contenido en particular es algo que tu cerebro, bueno, al menos con la física, no sé si recuerdo mi física en secundaria, pero sí me acuerdo que sobre todo la parte de física donde tenías que aprenderte las fórmulas, ¿no? Fórmulas de ciertas
y eras como que la fórmula y el comprender y memorizar la fórmula para llegar a cabo una operación. Yo recuerdo también, tal vez me pasó algo muy similar a ti. También toda la vida me sentí que era como que, ay, sí, nueves y dieces y demás y todo. Y cuando llego en bachillerato, física, resulta que yo necesitaba sacar, ¿cuánto? Un 8 porque se promediaban los dos primeros parciales y luego el final. O sea, necesitaba sacar 8 en el final para aprobar con 7 la materia, ¿no? O sea, que había sacado creo que 7 y 7 una cosa así, o 6 y 7 y necesitaba un 8. Y esa presión de no, es que no puedo, yo no sé lo que, no sé qué es reprobar, ¿no? Y no sé qué es, si no saco esa calificación, o sea, si no saco un 8 que es lo que yo necesito, voy a estar en problemas porque voy a reprobar y me voy a ir a un extraordinario. Y recuerdo que en aquel momento con unas amigas nos metimos a un curso de física. O sea, buscamos, oye, mamá, ¿me pagas? Mira, un curso, unas clases de física y fuimos como 2, 3 semanas y nos explicaron, yo no sé, yo saqué 9 en el examen, pero si tú me preguntas al otro día del examen, que te volviera a responder. Si tú me preguntas ahorita algo de física y que yo te lo pudiera explicar, no fue algo que comprendí. O sea, creo que no fue algo que comprendí, no fue algo que nunca mi cerebro como que lo retuvo. Yo creo que mi cerebro agarró el cajón. No, esto no te interesa porque tú en esto no te vas a dedicar, tú a esto no es lo que no es importante y lo archivó por ahí. Lo que sea que me aprendí para resolver un examen y sacar 9, el día de hoy no podría recordar nada de eso. Entonces, pues yo creo que a todos nos pasa y a veces el enfrentarnos a estas expectativas, a lo mejor de los docentes, ¿qué pasa si diagnosticamos a un chico como que, ay, él es el mejor, es el excelente, es el mejor en oratoria y demás, va a ganar el concurso y lo pones como el que va a hacer el concurso de oratoria y va a ganar y a la Olimpiada de Matemáticas lo vamos a mandar y porque es el que va a sacar 10 y nos va a representar a la escuela? ¿Y qué pasa cuando el niño a lo mejor no obtiene los resultados que nosotros esperábamos de él? Pues obviamente vamos a crear algo, vamos a crear a lo mejor algún tipo de frustración en esa persona que nosotros mismos les creamos ese concepto en su mente. Ok, bueno, Fanny aquí nos hace aquí un comentario sobre un tratamiento que ella tiene y que dice, hasta la fecha mi mamá se molesta, ¿no? Es mi salud mental. Hay situaciones que son muy complejas, muy complejas para los adultos y aunque tengamos a veces el conocimiento y aunque a veces estemos en cierta aceptar, yo creo que cuando son situaciones muy personales de nuestros hijos, a veces aceptar o acompañar y todo, tal vez no lo hacemos de la mejor manera, tal vez lo que decía Katia, ¿no? O sea, mi mamá me dejó de hablar un mes, tal vez si lo ve, tal vez a tu mamá la juzgamos con con todas las corrientes nuevas, ¿no? Me refiero no corrientes nuevas, sino con la perspectiva con la que se manejan ahora las cosas, con la parte de la salud emocional y todo, pues a tu mamá la juzgaríamos muy mal, así como que a lo mejor te traumó de por vida o lo que... Y no, pues era su manera de reaccionar a lo mejor ante algo que ella misma no esperaba, ¿no? Era alguna situación que en ese momento la sobrepasó porque era lo que no esperabas, en realidad no esperaba y que no supo a lo mejor de qué manera manejar, ¿no? Y bueno, pues lo que nos comenta Fanny, pues al final es, este, a veces darle ese acompañamiento, ¿no? Yo creo que si tú, Fanny, por ejemplo, puedes hablar de una situación así en público y lo escribes de manera con los demás, entonces lo compartes, quiere decir que es una situación que tú estás trabajando de cierta manera y que lo estás aceptando, ¿no? No es algo que tú misma te estés, como autolimitando, entonces a lo mejor poco a poco es dar ese acompañamiento, a lo mejor a tu mami, ¿no? En cuanto a la educación sobre ese tema como en particular, el entenderlo un poco más. Creo que a veces es muy complejo, ¿no? No todos tenemos las armas para trabajar todas las situaciones que se nos presentan. Y ahorita, por ejemplo, es lo mismo en este diplomado, o sea, podemos hablar de muchas, eso es lo que estamos viendo, estrategias, técnicas, cómo ver las diferentes tipos de condiciones que se pueden presentar en el aula y atenderlas desde lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Ya no hablando desde la condición médica, no hablando desde la parte que pues no, nosotros no podemos intervenir, pero sí pues es algo complejo, ¿no? Y que
que qué bueno que haya personas interesadas en aprender sobre el tema y pues la muestra es que estén ustedes aquí. Ay, es que me obligó la escuela a tomar este diplomado, o lo estoy haciendo solo porque necesito mi constancia en SICAM, pero al final quiero pensar que algo se nos queda y a lo mejor algo vamos a aplicar de manera muy concreta en algún momento y no ahorita, a lo mejor en 5 años, a lo mejor en 10 años, y ojalá que nunca, ¿no? Porque si tuviéramos un ambiente de classroom, de classroom, ¿no? Un ambiente en el salón ideal de aula, pues no se presentaría ninguna situación, no habría neurodiversidad, todos los estudiantes reaccionarían súper bien y al 100% a todas nuestras actividades propuestas. No, nosotros como docentes tampoco tendríamos ningún tipo de frustración, pero bueno, yo creo que es irnos preparando sobre cosas que podamos enfrentar. Y bueno, si ya pasamos las barreras del aula y todas las cosas que nosotros como docentes podemos analizar, ver, hacer, si vamos más allá de las personas dentro de su formación de creencias, de su formación de expectativas y demás, pero ahora nos enfrentamos a otro reto, porque tal vez nosotros podemos estar muy preparados como docentes, tal vez podemos tener ciertas situaciones, pero también tenemos las barreras institucionales y es algo con lo que debemos no de luchar, pero pues sí debemos de entender y cómo podemos trabajarlas para dar esa atención sin ir en contra, obviamente, de otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, de manera muy particular en este momento, pues obviamente el estar a cargo de una subdirección, de una escuela tan grande, más una parte académica, pues son muchas situaciones, ¿no? Uno quisiera, en mi mente, y a veces se lo digo a los maestros o cuando me toca con los alumnos, a los alumnos, ¿no? Este, cuando son situaciones con docentes, hacia los estudiantes o demás, bueno, pues si por mí, no es que si por mí fuera, sino en un mundo ideal yo tendría la escuela perfecta, donde no tendría estudiantes que faltan, donde no habría estudiantes estos, donde no habría estudiantes que tuvieran ninguna condición, donde no habría nada que tuvieran ustedes como maestros que estar lidiando demás. Como estudiantes, ¿no? Yo quisiera que tuvieran, que si fuera en mí yo poder contratar, yo poder elegir a las personas que voy a tener en mi institución, ¿no? A mis maestros, pero pues los contrata la secretaría y muchas veces, pues, cumplen con lo que se supone que deberían de cumplir para poder estar donde están en el sentido de que, pues, lo probaron, pues, de manera pues lo probamos, ¿no? Porque yo también estoy ahí, a lo mejor por el tipo de exámenes o el tipo de cosas que tuvimos que aplicar, instrumentos, los papeles, tu formación y lo que tuviste pero, pero no hay una garantía que todas las personas que sean contratadas, todas van a ser inclusivas, todas van a ser, demás, todas van a tener, todas las capacidades para poder resolver todas las situaciones. Si fuera por mí, yo pudiera, no sé, disponer de los recursos económicos de una escuela, sin tener que hacer todas las justificaciones de los gastos, tienes que presentarlas, por ejemplo, cotizaciones, tantas cotizaciones de tantos proveedores para poder elegir qué proveedor y note que tú no escoges el proveedor, el proveedor te lo escoge, en el caso de la parte oficial, la Secretaría de Educación. Entonces, al final, no tienes la libertad de escoger cuál sería el mejor proveedor para que te haga un servicio en particular. Tan fácil, por ejemplo, así, ¿no? En la escuela normal, bueno, hay diferentes tipos de recursos. Hay recursos federales, que por ser una escuela federal, la federación al año da cierta cantidad de recursos de acuerdo al número de estudiantes que tienes. Hay otro tipo de recursos que se gestionan por programas también como de desarrollo institucional y demás. Y entonces tú ahí justificas, fundamentas, todo, haces solicitudes. Y de todo lo que pides, entre comillas, hay cosas que de plano sí, hay cosas, por ejemplo, si pides capacitación para los docentes de esto, no, capacitación, eso no entra. Solo entra mobiliario, ¿no? Pues si no me van a dar nada, pues aunque sea pido el mobiliario, porque si yo sé que lo único que autorizan es mobiliario, lo único que autorizan son computadoras, lo único que podrían autorizar es papelería, lo único que podrían autorizar, o sea, en ese sentido, pues bueno, enfocas tus proyectos a eso.
Ahora, si digamos computadora, no se solicitan computadoras y la Secretaría decide darte 3 computadoras, 5 computadoras al año para el equipamiento, uno no puede ir a escoger la computadora y decirle, oigan, cómprenme esta, no es porque sea la más cara, es la que tiene las mejores características y a lo mejor no es la más cara, pero es la más funcional para el área que la necesitamos. No, pues es la que te mandan al precio que ellos te mandan. Entonces, al final, todo ese tipo de situaciones pues son las que son barreras, ¿no? De manera institucional a lo mejor para llevar a cabo ciertas funciones. Y dentro de eso, cuando hablamos del aula y de cómo trabajar en el aula, a veces tenemos grupos muy grandes. Díganme por aquí, ¿cuál es el grupo más grande que han tenido o que han observado en la práctica o que han tenido que estar frente a grupos? ¿Qué es lo más grande de niños que han en primaria, bueno, en preescolar? ¿Cuál consideran ustedes un número ya exagerado? No sé si 30. hay por aquí 30 niños de preescolar. ¿Alguien ha tenido 30 niños de preescolar? Yo en prepa tengo 47. ¡Wow! 47. ¿Es una escuela pública o privada? Pública, es un cobaet. Ok. ¿Qué hacemos con 47 estudiantes y más si dices, no sé si estás enseñando inglés o si a ellos les das inglés o no, pero más inglés con 47 estudiantes, pues es bastante complejo lo que puedes llegar a hacer, o sea, lo que puedes realmente llegar a hacer con 47 estudiantes. Para empezar, que te escuchen los 47 en el aula, ya desde la barrera física de lo real, de que tu voz sea escuchada por los 47 estudiantes que se encuentran en el aula, ¿no? La atención de los 47 es complejo. ¿Alguien tiene, aquí en Tuxpan, por ejemplo, alguien tiene más de 25 estudiantes aquí? ¿En primaria o preescolar? ¿Secundaria? Bueno, maestra, yo ahorita tengo un grupo bastante, bueno, no diría grande, pero el semestre pasado sí me tocó un grupo con unos 34 alumnos. Ok, Dania, 34 alumnos de primaria. Sí, de primaria. ¿Qué grado era? Era quinto grado. Ok, y aparte en esa edad de quinto, bueno, cualquier edad es compleja, yo siempre soy de las que piensa que cada edad tiene sus circunstancias muy particulares, con los chiquitos el tipo de atención que les, perdón, voy a prender la luz, el tipo de atención que les tienes que dar, el tipo de necesidades que puedan tener, pues son muy particulares, pero con los chicos cuando empiezan en la preadolescencia, la parte hormonal y muchas cosas, controlar a X número de niños es complejo, ¿no? Este... Y son cosas que nosotros no podemos controlar hasta cierto punto, ¿no? Porque hay un límite que cada escuela que se establece y demás. Este, 20 aquí, por ejemplo, Jaslyn dice, Estefanía, 32 en prácticas, 26 niños en preescolar y 3 niños con autismo. Aquí, Gilda, no hay dinero para construir, o sea, el último grupo, dice Carla, en el que estuve apoyando fueron 25 niños, 2 niños con autismo, un niño con problemas de lenguaje. O sea, realmente, ¿cuál creen ustedes? A ver, díganme, si pudieran ustedes quedar en el docente, que tú como docente te dijeran cuántos niños puedes atender. O sea, si la premisa fuera cuántos niños puedes atender para darles una buena atención. No sé si me escuchan, perdón, estoy buscando mi cargador de la laptop porque ya se va a apagar mi computadora. Si les Yo una pregunto vez a tuve un ustedes, grupo nada ajá, más con 7 y no podía con ellos. Y eran 7 nada más. ¿en qué sentido no podías con ellos? Había 3, 4 niños que eran muy inteligentes y terminaban la actividad súper rapidísimo. Había dos que eran muy hiperactivos y se la pasaban corriendo para todos lados. Había uno o dos que eran medio flojitos que no querían hacer la actividad. Lo que terminaba, tendría uno, se me pelaban dos. En lo que tendría otros, ya se me iban 2, 3 de este lado. Luego se compaginaban y los 7 se ponían a hacer su show en lo que yo agarraba a otro niño. O sea, con 7 no podía. Y con 47 pues ya me imagino, ¿verdad? Más. Pero a Ya veces mejor digo, los ignoro. Mejor los ignoro y ya si somos felices todos, pues si no, de por sí ya me estoy quedando sin voz, me vuelvo loca. cualquier combinación
planeación al final no es no existe un número que nos diga que todo va a ser ideal, porque es lo que, no sé, a veces con los alumnos cuando tenemos la oportunidad de platicar y hay situaciones que se les presenta y les digo, ay, chicos, si yo les contara cada anécdota, en verdad, cada grupo es muy, muy particular, cada situación vas a creer que te va a sobrepasar en el sentido que nunca te van a dejar de sorprender. Cada ciclo escolar vas a llevarte muchas sorpresas gratas y otras, yo no les voy a decir cosas desagradables, serían retos, pero que nos ponen a prueba como nuestra capacidad como docentes. Al final de cuentas, son cuestiones, pues al final institucionales, cosas que tienen que ver con la organización de una escuela. ¿Alguien aquí ha estado en multigrado? ¿Alguien le ha tocado hacer alguna práctica o estar en algún jardín de niños multigrado, en alguna escuela multigrado? Yo, maestra, yo estuve en telesecundaria multigrado. Ok. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? No tenía muchos alumnos, solo eran 10 alumnos, pero me pasaba como comentó la maestra, porque pues como son de primero, segundo y tercero, pues las actividades no podían ser iguales. Claro, el mismo tema sí podía ser, pero las actividades tenían que ir de acuerdo al grado. Y en lo que le ponía a los de primero, segundo y tercero andaban haciendo de las suyas. Cuando me pasaba con segundo y tercero, primero ya terminó y entonces todo el día yo andaba caminando en el salón dando de vueltas con ellos porque pues iba con uno, iba con otro y sentía que se me complicaba muchísimo. Ok. Yo creo que ese es el mayor reto, ¿no? La verdad es que podemos tener cursos que te atiendan la parte multigrado, podemos verlo de lejitos, pero cuando nos ha tocado estar o cuando les ha tocado estar, y la realidad es que la mayoría de los docentes que inician en aulas multigrado, quienes se van a las regiones más como un poquito más alejadas. Y obviamente todo esto tiene que ver con una organización escolar y con los recursos que hay disponibles. En una comunidad donde a lo mucho juntas 8 niños en un preescolar, porque es una comunidad muy pequeña, el gobierno trata de atender la situación de la educación, ¿no? Trata de atender y proveer educación, pero pues tampoco les pueden mandar 3 maestros para que uno tenga un niño, otro tenga 2 y otro tenga 3, y aparte haya uno de educación física y aparte haya un director y aparte haya... Entonces, la manera de resolver es pues que uno se vuelva todólogo. Y pues tiene que ver con eso, ¿no? Con la parte de la organización, con los recursos y demás. Conforme te vas acercando a las escuelas como de las municipalidades, a las escuelas en ciudades, vas encontrando otro tipo de recursos, ¿no? Al menos ya en la mayoría tienes internet, la mayoría a lo mejor hay cañones o proyectores, hay aires acondicionados, pero igual falla la luz. Y si no hay luz, pues igual muchas cosas no funcionan. De la misma manera, pues existen otro tipo de conflictos, es que ya vas a tener más niños en un aula. Eh, Luego también están, por ejemplo, las situaciones muy particulares. Yo lo he visto aquí en Tuxpan con escuelas que me ha tocado ir a supervisar de primarias, pero también lo veía, por ejemplo, por casa de mi mamá. Mi mamá en Veracruz vive pues en un Infonavit, ¿no? Entonces es un lugar, pues obviamente, donde y que está como en las afueras de la ciudad, o no afueras, pero ya ahorita ya es un mundo, ya ahorita cada zona de Veracruz es un mundo completo que tiene todos los servicios, tiene todas las cosas, pero yo estudié en una primaria del centro de Veracruz, de esos edificios viejos que están en el centro histórico, y esos edificios ahorita ya se quedaron vacíos prácticamente. Son las primarias que tienen 5 niños por grupo, 6 niños, ya cerraron los vespertinos. ¿Qué pasa? La gente ya no viaja, y más en Veracruz las distancias de ir de una zona al centro, yo creo que en promedio para llegar al centro de las zonas más alejadas pues, son unos 40 minutos. ¿Quién va a viajar 40 minutos para llevar un niño a una primaria del centro? Y luego, ¿qué hace la señora? Se regresa otros 40 minutos a su casa, ya nada más va a estar 2 horas en su casa para volver a 40 minutos en lo que va a buscar el niño y luego otra vez regresar. Pues obviamente buscan irse a las zonas como los Infonavits, ¿no? Ya en el mismo Infonavit o en la misma colonia, el mismo fraccionamiento hay una escuela, metes a tu hijo a la escuela más cercana. ¿Qué pasa? Esas escuelas son las que están como llenas de niños, y hay 40, 50 niños por aula, cuando en las escuelas del centro hay 10. Y a lo mejor si todos aplicáramos la lógica de que respetaran X número, no, pues si ya son 20 niños por aula, a lo mejor podríamos encontrar que si los dividimos exactamente los niños que estudian con las escuelas que hay disponibles con los maestros, pues podría ser diferente. Hay escuelas que están llenas
por la fama que tienen académicamente, por la infraestructura y demás, que a los papás no les importa viajar X cantidad de tiempo con tal de llevarlos a esa escuela y no asisten a la escuela que les queda más cerca. Por ejemplo, en Estados Unidos ocurre algo diferente. En Estados Unidos no es que escojas la escuela a la que quieras ir, es la que te toca de acuerdo a donde vives. Entonces, pues eso hace que o regula un poquito y que hay, bueno, hay transporte escolar, el camión pasa por ciertas rutas a cierta hora, entonces ya los papás no tienen que desplazarse a llevar a los niños a las escuelas. Nosotros, pues bueno, no contamos con eso en México como un sistema ya fijo. Ahí están los comedores escolares donde están los lunch, las comidas ya eh, pues obviamente comidas balanceadas, completas para los niños a cierta hora y puedan continuar su jornada escolar. Entonces, pues son situaciones pues diversas que tenemos que manejar y tenemos que atender y que también nos afectan, ¿no? La falta de apoyos educativos, pues bueno, es lo que les digo, ¿no? En cuanto a veces infraestructuras, a veces en cuanto a materiales, en cuestiones económicas, apoyos educativos también en cuanto a maestros, hablamos del número de maestros. ¿Cuántas escuelas realmente tienen un maestro de inglés de manera oficial? Muy pocas. ¿Cuántas escuelas tienen maestros? No todas tienen un maestro ni siquiera de educación física, cada escuela. A veces poca flexibilidad en el currículum. Creo que ahorita, con al menos lo que es desde la teoría, los fundamentos de la nueva escuela mexicana pues se basan en eso, ¿no? En la flexibilidad curricular, en que se adapte al plan de la escuela y a las necesidades de la escuela, como que se supone que por eso tiene que ser personalizado cada escuela, su diagnóstico y lo que necesita. No tanto es como, esto es lo que deben de aprender todos. Por eso es que los maestros también seleccionan los proyectos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, bueno, en teoría el currículum creo que se ha vuelto bastante flexible, ¿no? Esa flexibilidad curricular. En la realidad es que muchas veces pues no se lleva a cabo de esa manera, ¿no? Y bueno, a ciertas políticas, sé que políticas escolares poco inclusivas en algunos casos se pueden llegar a dar. Creo que también desde la legalidad, las escuelas deben ser inclusivas. No hay una política discriminatoria en el sentido de que específicamente te digan, por ejemplo, antes sí lo había, ¿no? Si un niño tenía una capacidad o algo así, pues no podías ir a la escuela regular. Yo recuerdo cuando yo estudié la primaria que, o sea, no había niños, o sea, bueno, al menos en Veracruz, había centros de atención para niños con discapacidad. Entonces había unas escuelas grandísimas donde ahí iban los niños que tenían problemas visuales, iban como en un grupo, si tenían cosas auditivas, iban en otro. Si había esto, o sea, no estaban incluidos dentro del aula como tal. Ahora, pues es parte de las políticas escolares. Creo que en esa parte se ha trabajado bastante, ¿no? Pero obviamente todo esto, pues genera retos para todos, para nosotros como docentes. Y bueno, eh, la siguiente tabla, esa ya que era la última tabla que íbamos a ver el día de hoy, pues ya la vamos a trabajar la siguiente semana, ya como casos de atención como muy específicos, cuáles son los problemas que se presentan y cuáles son las posibles alternativas o soluciones que podemos proponer como estrategias. Y bueno, ya que veamos la siguiente tabla la próxima semana, pues les explicaré un poquito lo que es la tarea o lo que sería el producto de este módulo, que va a ir en relación con lo que vamos a ver la siguiente clase al inicio. Ya les voy a explicar, vamos a ver cómo los contenidos de lo mismo y ustedes van a realizar algo similar, como una propuesta de manera similar. Por hoy, eso sería todo. Pues fue un gusto haber estado trabajando con ustedes. Espero no haberlos aburrido, espero no haber hablado demasiado. Y nos vemos por aquí el próximo miércoles, que sería nuestra última sesión en este módulo número 2 y también nuestra última sesión antes de vacaciones. Que yo creo que todos se merecen este descanso, todos estamos arañando esas vacaciones, ¿verdad? Porque creo que es importante, ¿no? Al menos a los docentes que somos por la parte oficial, es algo que tenemos que agradecer, este descanso de 2 semanas, porque son 2 semanas bastante, pues, que nos ayudan, ¿no? Para conectar un poquito también con las necesidades que tenemos y no dejar eso de lado, las necesidades que tenemos en casa, con nuestras familias, con nuestros
pues con las personas con las que convivimos y pues bueno, espero que podamos terminar muy bien la siguiente sesión y nos vemos por aquí el próximo miércoles. Descansen, pasen buena noche. Gracias, Miss, que descanse. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego.